los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando yo estudiaba qué es el espíritu de Amalek en toda la Biblia, y hoy en el presente todavía está activo, una de las cosas que ocurrió hoy a la tarde mientras yo oraba es que el Señor me libertaba de algo. Yo le pasé un mensaje a mi esposa, no podía enviar audio porque lo único que podía hacer era derramar lágrimas con risa. ¿Cuándo has visto algo así? Yo no lo había sentido nunca. Pude llorar y reír a carcajadas porque el Señor me devolvía mi alegría. Pasaron cosas, siempre pasan cosas cuando somos niños. Y a veces esas cosas que pasan nos roban algo. Y eso que me robaron, hoy el Señor me lo devolvió. Y con ese testimonio que te estoy dando, yo sé que el Señor también les va a devolver a ustedes. El tema de esta prédica se llama las 1000 caras de Amalek. ¿Cuántas caras podemos hacer? Cuando estamos enojados, cuando nos reímos, cuando estamos haciendo globitos, no sé, algo, hacemos caras. Pero las 1000 caras de Amalek es porque este espíritu se disfraza de generación en generación y es un espíritu que viene cada generación a destruir la familia. Viene a destruir la familia, no solamente la familia en la que nosotros nacemos, sino la familia de la iglesia. Desde la hora en punto en que nosotros venimos al camino del Señor y nos volvemos hijos de Dios, algo ocurre. Y lo primero que ocurre es que empezamos a ver las cosas del mundo espiritual que antes desconocíamos. Antes a las cosas que nos pasaban, si íbamos caminando y de golpe nos teníamos que detener por algo y caía algo frente a nosotros, creíamos que era la suerte. Pero si dejábamos de hacer ciertas cosas, creíamos que era un ángel guardián, es al que le dijeron, este es tu ángel de la guarda, el ángel de la guarda. Y de alguna manera, pues, culturalmente nos empezaron a introducir cosas que nos alejaron de la verdadera vida espiritual. Porque hay una vida espiritual. Y cuando venimos al camino del Señor, empezamos a conocer el idioma del Espíritu. Y el idioma del Espíritu es contrario al idioma de la carne. Porque la carne se goza con las cosas que puede palpar y disfrutar. ¿Cuántas veces disfrutaste una copita de vino pero no te bastó y quisiste 2 o 3? Eso ya es la carne. Pero sin embargo, el Señor lo que está intentando hacer desde que venimos a su camino, desde que decimos yo soy hijo de Dios, el Señor lo que quiere es que nosotros podamos ver con ojos espirituales. Por eso la palabra dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, por medio de la verdad de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Me gustaría que podamos ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Cualquier cosa que haya ocurrido en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras iglesias, nosotros tenemos que entender que cada una de ellas es porque Dios está tratando de hacer algo en nosotros. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros no peleamos en el mundo espiritual con nuestra fuerza, ni con espada, ni con un ejército físico, sino es con las arras ¿de qué? ¿Qué dice ahí? Porque poderosas en Dios para destrucción de fortaleza son las armas de las milicias que no son carnales. Ahí entra el ejército de Dios, entran los ángeles, entra lo que nosotros seamos capaces de hacer en nuestro tiempo de intimidad, en oración. Hay algo que me gustaría compartir que está en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. La voluntad de Dios es rectificar en nuestras vidas cuando venimos al camino del Señor e introducirnos en el lugar correcto, porque el Señor quiere rectificar todo lo que nosotros por algún motivo traímos a nuestra vida desde que nacemos, o porque por causa de nuestra descendencia algo adquirimos.
Entonces, el Señor lo que nos está diciendo en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios va a tratar de enderezar todo lo que nosotros hemos traído al camino del Señor de manera torcida. Porque cuando llegamos al camino del Señor, todas las cosas aquí son hechas nuevas, pero en el momento que son hechas nuevas hay cosas que tenemos que trabajar, como nuestro carácter, como la actitud con la que vemos las cosas, nuestra manera de hablar. Dios tiene un plan de redención, de restauración y de restitución. Y el deseo de Dios es que por medio de la sangre de Cristo esto se vuelva algo tangible en nuestra vida. Vamos a comenzar este tiempo de liberación espiritual y milagros, este primer culto, y vamos a hablar de un espíritu destructor que es el espíritu de Amalek. Vamos a ver varias porciones de la palabra de Dios donde este espíritu se manifiesta y vamos a poder entender cómo la palabra de Dios nos enseña a romper toda ligadura que este espíritu ha querido traer para mantenernos cautivos. Las 1000 caras de Amalek. Echemos un vistazo de manera histórica al Génesis 36:12 para conocer un poquito de dónde viene Amalek. Amalek era nieto de Esaú, el hermano de Jacob, alguien que vendió su primogenitura. Génesis 36:12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces ya entendemos que Amalek es nieto de Esaú. Ahora, ¿qué pasó con Jacob y Esaú? Ocurrió algo en esa familia. Y producto de lo que ocurrió entre Jacob y Esaú, entró un espíritu activo de generación que es la venganza, porque Esaú se quería vengar de Jacob a toda costa. A toda costa él quería poder hacer algo en contra de su hermano por haberle quitado su primogenitura. Porque la bendición que recibió Esaú ya no era la bendición que había recibido Jacob. Génesis 27:41 dice lo siguiente. A pesar de que, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido. Y dijo, ¿dónde? En su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y es cierto, cuando leemos Génesis 33 del 1 al 4, podemos ver que Esaú y Jacob se reconciliaron porque Dios puso favor y gracia delante de Jacob. Alcanzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. El versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Eso ocurrió por gracia de Dios. Pero lo que Esaú tenía en su corazón, hasta que este momento no llegó, fue algo que Esaú le transmitió a sus hijos y a sus nietos. Los descendientes de Esaú no quitaron ni el resentimiento ni el espíritu de venganza. Hay algo interesante. La palabra de Dios muchas veces nos muestra que nosotros tenemos la opción de decidir. En casi todas las bendiciones que tenemos, que podemos recibir de parte de Dios, hay algo que tenemos que dejar o hay algo que tenemos que decidir no tomar. Cuando leemos Deuteronomio 28, el Señor habla de las bendiciones y las maldiciones. Y te hace una lista enorme de todas las bendiciones.
pero hay cosas que tenemos que cumplir. Hay cosas que tenemos que obedecer. Y uno de los ejemplos de venganza, o el primer ejemplo de venganza que vemos en la palabra de Dios, es la historia de Caín y de Abel. Pero yo quiero que podamos entender estos dos conceptos en cuanto a Caín y Abel. Este concepto interesante en cuanto a venganza. Génesis 4:7. Quiero que podamos ver dos pasajes paralelos. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Caín? Caín sintió enojo, tristeza. Caín se enojó porque le agradó más la ofrenda que había hecho Abel. Pero el Señor le dice: si hubieras hecho bien. ¿Y qué dice? Dice que el pecado está a la puerta. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta. Ya no está hablando del pecado, está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hay una diferencia interesante cuando el pecado se presenta a la puerta y cuando Jesús llama a la puerta. El pecado se presenta a la puerta y nosotros decidimos si la abrimos o no. Sin embargo, cuando Jesús llega delante de la puerta, dice que Él llama. Si hoy estamos aquí es porque Él llamó. Aquí nadie vino por deseo y voluntad propia. Hoy sí, capaz, porque ya llevamos un tiempo en el Evangelio. Pero a la primera vez que tocaron a la puerta y la abrimos no fue a Jesús, fue al pecado. Porque desde que nacimos pecadores. Pero gracias a la obra y misericordia del Señor, hubo un momento en que esa puerta recibió un toque diferente. Y el toque de Jesús no viene como el del pecado. Porque el del pecado viene sutil, viene agradable, viene suave al oído. Palabras dulces que engañan. El toque de Jesús es fuerte. Es un toque que demanda de nosotros doblegar nuestras rodillas y entrar en arrepentimiento y decir: Señor, has venido por mí. Y esta es la razón principal por la que Dios siempre nos manda a romper todas las causas o raíces espirituales que se puedan despertar en nuestras vidas. El primer espíritu raíz, cuando hablo de espíritu raíz, hablo de un espíritu que puede entrar en la vida de una persona por un suceso. Puede ser por violación, puede ser por abuso, puede ser porque desde chico ya veía pornografía, puede ser porque le gusta la mentira y solamente sabe mentir. Es decir, hay un espíritu raíz. Cuando ese espíritu entra en una persona que no es hija de Dios, ese espíritu pues va a seguir llamando a otros espíritus, porque como un abismo llama a otro abismo, un pecado atrae otro pecado. Y cada vez estamos más sumergidos en diferentes tipos de pecado. Ahora, el primer espíritu raíz que entró en la humanidad fue la muerte. Muerte física, primero la muerte espiritual, después la muerte física y por último la muerte eterna. Y estos tres son uno, y fue a causa del pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Primero el hombre iba a vivir de manera eterna en la presencia de Dios, pero a causa del pecado, eso ya no sucedió así. Pero hay algo interesante, y es que Dios deja todo por sentado en su palabra. Así como entró la muerte física, entró la muerte eterna, entró la muerte espiritual, también Dios dio una victoria sobre esa muerte. Y ese espíritu raíz que nosotros recibimos cuando nacemos en esta tierra, para los que estamos aquí ya fue vencido. Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí lo dice claramente, muertos al pecado. ¿Quién da esa muerte a ese espíritu raíz? La fe que depositó Dios en nuestros corazones, porque la fe es un don de Dios, para que nosotros recibiéramos a Jesucristo en nuestras vidas y pudiéramos ser
salvos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos. ¿Por qué de entre los muertos? Porque hay una sociedad que está todavía muerta espiritualmente. Hay una sociedad y hay muchas almas que necesitan lo que nosotros hoy tenemos. Por eso lo que recibimos de gracia tenemos que darlo de gracia. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora yo quiero que podamos entrar, esto es una breve introducción para poder entender cómo funciona el espíritu de Amalek, cómo opera este espíritu raíz. Entremos ahora un poquito más en el contexto del tema y vayamos a Éxodo 17. Éxodo 17, vamos a leer del 8 al 16. Ya que. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí es la primera vez que vemos a Josué hacer aparición en la palabra de Dios. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deslizó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Se recuerdan lo que significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi protector, Jehová es el que me guarda, el que me cuida. Y versículo 16 dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra ¿quién? Contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Quién declara la guerra a Amalek? Dios mismo le declara la guerra a Amalek. Dios mismo está diciendo en su palabra que la lucha contra este espíritu le corresponde a él. Amalek no es un espíritu que tú puedes llegar y decirle: te reprendo en el nombre de Jesús. Amalek no es un espíritu como tú puedes decir: reprendo el espíritu de enfermedad, reprendo el espíritu de mudez. ¿Por qué? Porque el espíritu de Amalek está en guerra con el Señor. Es el Señor el que lo va a expulsar, es el Señor el que lo va a derribar, y ese es el Señor el que va a dar la victoria. Pero me llama la atención porque dice que de generación en generación. Es decir, que el espíritu de Amalek se presenta de diferentes maneras de generación en generación. Y según la palabra de Dios, una generación puede oscilar entre 30 a 40 años, dependiendo del periodo en que estemos leyendo la palabra de Dios. Por eso muchas veces llegamos a ver y decir: ¿cómo han cambiado los tiempos? Cuando vemos que personas que en nuestra época no hacíamos ciertas cosas, hoy ya con 12 años, con 13 años, con 14 años, un niño se emborracha hasta lo último. Y capaz que en la época en la que nosotros éramos jóvenes y adolescentes, quizás el primer trago nos los dimos a los 20. Y decimos: ¿cómo cambian los tiempos? No, es que Amalek visita
de generación en generación y se manifiesta siempre de una forma diferente. No diferente en cuanto a modo, sino diferente de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahora, nosotros no podemos echar fuera al espíritu de Amalek, porque le corresponde a Dios pelear con él. Le corresponde al Señor librar esta batalla. Pero nosotros sí podemos reprender y echar fuera a sus causantes. Y quiero que se queden ahí porque ahí vamos a llegar más adelante. Veamos Éxodo 17:16, cuando el Señor dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Yo hoy, mientras estaba terminando el mensaje, algo captó mi atención. Y en ese momento el Señor me llevó a Isaías 14:13. Y yo dije: ¿por qué Jehová tiene que pelear contra este espíritu y nosotros directamente no lo hacemos? Tiene que haber algo. Y ahí el Señor, mientras hablaba, oraba, meditaba, me llevó a Isaías 14:13, que dice: tú decías en tu corazón, está hablando de Satanás, de Luzbel, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces el espíritu de Amalek estaba con Satanás. Ese espíritu de Amalek vivía y hacía habitación en el corazón de Satanás. Por eso el Señor es el que dice: yo lo raeré de generación en generación. Pero yo quiero que podamos entender, porque capaz digamos: bueno, ¿y cómo es posible que yo no puedo echar al espíritu de Amalek? Pero sin embargo la palabra de Dios dice que tengo la autoridad para pelear contra el diablo. Y yo quiero que podamos ir a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, donde vemos la primera promesa con redención, donde el Señor le dice a la mujer, a Eva. Génesis 14, 15. Ok, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Detente un ratito en ese versículo. Dice que la maldición que le da a la serpiente es que se va a arrastrar. Y cuando se arrastra, come ¿qué? Polvo. La pregunta es: ¿de dónde venimos nosotros? Del polvo. Y dice que del polvo se alimentará. ¿Y qué es el polvo? Carne. Porque del polvo fuimos hechos. ¿De qué se alimenta la serpiente? De nuestros pecados, de nuestras debilidades, de la concupiscencia, de los deseos carnales que a veces salen cuando decimos: ¿de dónde salió? ¿Cómo pasó esto? Si ya yo esto no lo había hecho nunca más y de momento. Versículo 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor lo que nos estaba diciendo por medio de esto es de que nosotros, con la autoridad de la simiente, podremos pisarle la cabeza al diablo. Ahora, esas luchas nosotros tenemos. Nosotros luchamos con debilidades. Mientras la serpiente viene a alimentarse de las debilidades, tenemos autoridad por la gracia del Señor Jesucristo para vencer nuestras debilidades. Y cada tentación que viene a nuestra vida, dice la palabra de Dios, que ninguna de ellas supera nuestra capacidad de decir no. Nosotros decidimos. Dios no nunca va a enviar una prueba mayor a la que podamos soportar, aunque a veces creemos que el mundo se acaba. Cuando yo tuve 4 meses para terminar esta obra que está acá. Y lo hice todas las tardes, de poquito en poquito. Trabajaba hasta las 8, 9 de la noche, todos los días, durante 4 meses sin descanso. ¿Por qué? Porque no tenía el capital para pagar la mano de obra, era costosa. Entonces decidí hacer, ya que Dios me dio dones y talentos para hacer obras de muchos tipos, pues hice y puse mi empeño. Pero hubo días en los que yo venía a este lugar y lejos de ponerme a trabajar, tenía que tirarme al piso. ¿Por qué? Porque necesitaba estar lleno otra vez. Necesitaba volver a recuperar fuerzas, porque
cuando estamos ocupados, muy ocupados, y no en las cosas del reino específicamente, comenzamos a pasar de calientes a tibios. Y la palabra de Dios dice que el Señor vomita a los tibios. A los fríos le aplica misericordia, esa misericordia que espera con paciencia hasta que se convierta. Pero a los tibios los vomitará de su boca. Hace unos cuantos meses, ¿cuánto diríamos que estuviste en la ambulancia, amor? ¿En la ambulancia? Ya va a ser un año, ¿verdad? Cuando tuviste el dolor. Bueno, yo recuerdo, yo me monté en la ambulancia en la parte de atrás. Yo no sé a cuánto le da vértigo cuando se monta en un vehículo cerrado. Y la ambulancia frena, para, acelera, dobla, gira, impresionantes. Yo tuve que pedirle el alcohol al enfermero porque le dije, te vas a bajar con 2 desmayados aquí. Ella iba con un dolor muy fuerte y yo ya no aguantaba más el deseo de vomitar. ¿Y sabes cuál fue? Porque el Señor hace unos chistes. El Señor se ríe a carcajada a veces. Yo me lo imagino riéndose. Y en ese momento el versículo que vino a mi cabeza fue: porque a los tibios los vomitaré. Y ahí yo entendí que para poder tener vómito hay que tener primero náuseas. Y yo dije, Señor, esto es lo que yo te hago sentir cuando estoy en esa condición. Este dolor, estas ganas de vomitar que estaba pálido, que ya yo mismo no me podía sostener en pie, es lo que yo le hago sentir a tu espíritu cuando estoy tibio. Porque el Señor no pierde oportunidad, todo lo va a usar para bien. Amén. Pero yo quiero que volvamos de vuelta un ratito a Éxodo 17:16. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que a nosotros nos ayuda en nuestra santificación. Él es el que trabaja con nosotros, con nuestra alma, con nuestro carácter, con todo lo que hay en nosotros. Ahora, acá en este versículo está diciendo que el Señor peleará con Amalec. Pero para poder entender un poquito más sobre Amalec, vamos a ver 3 puntos en cuanto al significado de su nombre. Amalec significa opresor, espíritu destructor, trae conflicto, peleas, separación, adulterio, enojo y como consecuencia destrucción familiar, generacional y congregacional. Imagínate cómo opera este espíritu. Otra característica de significado de su nombre dice en la parte etimológica, dice aquel que vive en el valle. Y literalmente Amalec, los amalecitas con quien peleaba el pueblo de Israel, ellos eran nómadas. Ellos no tenían una ciudad o un pueblo, ellos vivían en el valle. Vivían en el valle. ¿De qué se alimentaban? ¿De qué vivían? De lo que podían agarrar a filo de espada. Pero cuando estaba viendo este nombre, dice aquel que vive en el valle. Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. ¿Puedes poner? Para que puedan leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados a los pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Después, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y qué dice ahora? Aunque haya en valle de sombra. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte. Los amalecitas eran como tribu, se puede decir. Ellos eran asesinos, pero no 100%. Porque los amalecitas tenían una característica muy interesante que vamos a ver a continuación. Y dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué pasa? Me detengo ahí un ratito. ¿Por qué David está hablando esto? David sabía la pelea que había tenido Josué, Moisés, Ur, en el valle y cómo Dios había vencido. Y David estaba diciendo, aunque yo entre en el valle de muerte, no temeré mal, porque el Señor está con él. El Señor está con él.
La tercera característica del nombre Amalek dice que es belicoso, pueblo que lame. Y no estamos hablando del que lame un helado, estamos hablando de pueblo que lame. Dice que es pueblo que ama la pelea y la contienda. Eso es a lo que llama la palabra lamer. Ama, se deleita, saborea la contienda y la pelea. Ahora, yo quiero que podamos analizar un poquitito más el contexto cuando Amalek está luchando con el pueblo de Israel. Vayamos a Deuteronomio 25, porque acá en este que leímos en el Éxodo simplemente dice que Josué peleó y que Moisés tenía las manos cansadas, pero no nos da el detalle que nos da Deuteronomio 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esa gran e inmensa caravana, ¿quiénes creen ustedes que iban al fondo? Los más débiles, los niños, las mujeres embarazadas, las personas que podían caminar con dificultad. Eso es lo que venía en la retaguardia. ¿Y qué hizo Amalek? Atacó la retaguardia. Amalek siempre va a venir a atacar en tu familia todo el que esté más débil, ya sea el que esté débil en la fe o ya sea el que no le tenga al Señor. Y todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor. Amalek es un espíritu que no tiene temor de Dios. Él va a venir a sabotear y va a querer arrancar todo lo que ya fue plantado y sembrado en tu casa y tu familia. Y dice que cuando estabas cansado, el pueblo estaba cansado, pero estaba cansado porque se le había pasado bebiendo, no, porque estaba caminando rumbo a su Canaán. Y caminar rumbo a nuestra salvación genera cansancio. Nos cansamos espiritualmente, nos cansamos físicamente. Y el mayor enemigo de la unción de un hijo de Dios, de la presencia de Dios, es el cansancio. Donde hay cansancio y agotamiento físico, la unción disipa. Se disipa. Siguiente. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrará la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. ¿Cuándo Dios va a borrar la memoria de Amalek? Cristo está a la puerta. Si no estás convencido de que Cristo está a la puerta, entra en el secreto y decirle: Señor, hazme entender que tú estás a la puerta, porque Cristo está a la puerta. Y una vez que Cristo venga, solo 7 años de tribulación, gran tribulación, y después viene un año milenial donde ya Amalek no va a estar, porque el Señor va a restaurarlo todo, dice su palabra. Amalek es un espíritu silencioso que llega y ataca a los miembros más débiles. Su especialidad es que cuando más activos estamos, cuando más oramos, cuando más servimos, cuando más estamos haciendo cosas para la obra del Señor, ahí llegamos a casa después de un día de gloria, de avivamiento en la iglesia, y te encuentras con una sorpresa de que en casa te odian, te aborrecen, te critican. Sales de un domingo de gloria, vas a tu trabajo y tienes gente que te machuca, gente que está ahí haciéndote la vida imposible, y tú tienes que decir: yo tengo el corazón de Jesús, porque no podemos responder como la gente del mundo. Convertíos ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y el espíritu de Amalek opera de esta manera. El espíritu de Amalek siempre va a buscar perturbar y romper todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios estableció una voluntad sobre la vida del Hijo, sobre su creación, y es que todos terminemos salvos. Ahora, una vez que entramos en el camino del Señor, tenemos voluntades que Dios quiere que nosotros ejerzamos en la tierra. A uno puede ser que llame a cantar, a otro a predicar, a otro simplemente en su trabajo con lo que hace la obra de Dios. Otro capaz que es costurera en su casa, pero cada persona que llega y borda una prenda, cuando está cosiendo y está haciéndole un ajuste: Señor, así como yo le corto este pedacito de tela, yo quiero que le cortes en su corazón toda raíz de amargura, porque Dios te llama a hacer algo. Y en la voluntad de Dios
Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo como para Él. A veces creemos que necesitamos estar acá arriba para servirle a Dios. Y no es así. A Dios se le sirve en cualquier lugar. A Dios se le sirve en todo lo que hacemos. Por eso la obra de nuestras manos, lo que hacemos en nuestros centros de trabajo también cuenta como obra para Dios. Porque ¿cómo lo hacemos? Con agrado, para agradar al hombre y que diga, oh, qué bueno cómo trabaja, qué bien que hace las cosas. O para que el Señor diga, ahí está mi hijo, cumple su horario, hace todo lo que tiene que hacer. Muchas veces vamos a tener situaciones en las que nos va a costar un poquito identificar que Amalek está atacando. Pero yo quiero que veamos un ejemplo claro, que nos va a abrir mucho los ojos, y está en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7 primeramente. Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev. Y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Quiere decir que los hombres de Amalek, cuando David estaba en batalla y en guerra, llegaron a la ciudad donde estaba su familia. Versículo 2 dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Voy a hacer una pequeña pausa acá. En el versículo 2. Dice que Amalek vino y se llevó cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Y cuando habla de menor a mayor, habla desde los niños hasta los ancianos y las mujeres. Los hombres no estaban, los hombres estaban en guerra. Estaban peleando, estaban en guerra. Cuando una persona está en guerra, esta situación de David no es como cuando David estaba sin hacer nada, desde la azotea, mira a Betsabé. No, esto no está hablando de que David estaba mirando a Betsabé y estaba entretenido. David estaba en guerra. Y nosotros como hijos de Dios entramos constantemente en guerras. Ahora, cuando estamos en guerra es cuando Él viene y ataca. Por eso a veces cuestionamos que por qué si yo hago todo lo que hago y creo que lo hago bien para Dios, ¿por qué tengo estas situaciones en mi vida? ¿Por qué tengo estas pruebas en mi vida? Sencillamente porque el espíritu de Amalek quiere desviar tu mente y darte una distracción. Pero acá vemos, en el versículo 3 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Por segunda vez se menciona la palabra cautivo. Cuando la Biblia te menciona una palabra muy reiterada, muy cerca, algo te quiere mostrar. Y una característica del espíritu de Amalek es que él va a tratar de mantener cautivo a los que están cerca de ti. Él no los mató, no los asesinó. Él los quería cautivos. Porque si en tu familia, en mi familia, tenemos personas cautivas, son personas que nos van a hacer la guerra. Y entonces, al principio cuando leíamos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y después continúa el versículo 4 y dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hay algo que me llamó la atención y espero que a ustedes también. Versículo 5 dice: las dos mujeres de David allí, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. La pregunta es: ¿por qué si en el versículo número 3 dice que sus mujeres y sus niños ya eran cautivos, por qué el Señor se enfocó tanto en mencionar a dos de las esposas de David? Y la respuesta está en sus nombres. Ahinoam significa placentero y Abigail significa gozo.
Lo que provocó a Abimelech fue que le robó el gozo y la plenitud a David. Y eso es lo que muchas veces este espíritu va a hacer. Amalek va a querer robarte tu gozo y tu plenitud. Porque cuando no tenemos gozo y plenitud, muchas veces no queremos entrar en la presencia de Dios. Amalek va a tratar de robarnos presencia e intimidad a causa de que nos lleva el gozo y la plenitud. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba, dice, y hablaba de apedrearlo. ¿A quién querían apedrear? Al rey. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El espíritu de Amalek es algo que va a hacer que las personas que te van a estar todo el tiempo haciendo guerra y conflicto van a estar hablando de ti. No faltan personas que hablen de nosotros. No faltan personas que critiquen nuestra manera de ser porque somos diferentes, dicen. No, somos como Dios quiere que seamos. Somos hijos de Dios y tenemos un testimonio que cuidar. Pero el espíritu de Amalek va a usar a todo lo que está alrededor. Pero no solamente habla de que los que están a nuestro alrededor hablaban, porque cuando se va el gozo y la plenitud de nuestras vidas, y dice que la salvación es gozo y paz, cuando se va el gozo de nuestra salvación, hasta nosotros querremos, vamos a tener el deseo de apedrearle a Dios. ¿Cuántas veces entramos a la presencia de Dios y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces estamos haciendo como el pueblo que quería apedrear al rey. Muchas veces yo he querido apedrear al Señor. Y no lo digo de manera literal, lo digo porque he entrado con queja. Y muchas veces porque la manera de hablar, cuando es robado y es cautivo el gozo y la plenitud en el Señor, cuando eso es arrancado, muchas veces nosotros empezamos a hablar mal. Entonces empezamos a decir cosas con nuestra lengua que lejos de bendecir, maldecimos. Y capaz digamos, pero yo nunca he dicho maldito seas. No, pero maldecir no es maldecir textualmente maldito seas. Maldecir es mal hablar, mal decir. ¿Qué estamos diciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos hablando? Estamos enojados con alguien y decimos, ojalá me parta un rayo y yo no regrese hoy a casa para no verle a esta persona. ¿Estás bendiciendo o estás maldiciendo? Estás maldiciendo. Y te estás maldiciendo a ti mismo, que es lo peor, o a nosotros mismos. Y de esto es lo que nos está hablando. Pero me encanta porque dice que David se fortaleció en Jehová. Cuando nosotros entendemos que nuestra lucha con lo que está a nuestro alrededor no es contra carne ni sangre, sino contra principados, nosotros entendemos que tenemos que buscar fortaleza en el Señor. Porque el Señor le dijo a Jeremías, entresacad lo precioso de lo vil. Tenemos que tratar de ver lo bueno que hay en las personas, no lo malo. Porque lo malo nos va a direccionar a hablar mal. Pero sin embargo lo bueno va a hacer de que el Señor lo use para que nosotros podamos orar y bendecir por las personas que nos hacen mal o nos causan daño. Amalek secuestró el placer y el gozo de la casa de David. Qué duro es que después de salir a luchar y hacer todo lo que estamos haciendo y volvamos a casa, tengamos que luchar entonces con la tristeza. He conocido personas que amaban estar en la iglesia y yo decía, qué ungido que es esta persona. Mira este siervo, cuántas ganas tiene de estar en la iglesia. Pero cuando conocí su historia entendí que esa persona no quería llegar a su casa porque su casa era un caos. He visto compañeros de trabajo que me dicen, yo me siento mejor aquí que en mi casa. No quiero que llegue la hora de salida, prefiero estar aquí. Porque le robaron el gozo y le robaron la plenitud. Amalek es un espíritu que roba despiadadamente. David entró en angustia y amargura de alma. Y ahí es donde entra. Recuerda que les dije que nosotros no podíamos reprender al espíritu de Amalek, pero sí sus causantes. Nosotros podemos reprender la amargura. Podemos reprender al espíritu de desánimo. Es decir, no podemos atacar directamente a Amalek porque eso toca a nosotros ir a la presencia de Dios a fortalecernos. Pero sí podemos nosotros reprender y echar fuera en el nombre de Jesús a sus causantes. La amargura, por ejemplo, el rencor, el odio, la rencilla.
Si queremos conocer si una persona es cautiva, escuchando su manera de hablar, vamos a identificar cuánta cautividad hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de acuerdo a la persona como hable, vas a entender y vas a comprender cuánto dolor o sufrimiento puede tener una persona. Ahora, quiero que podamos ver algunas características del espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek es sutil y se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y tu descendencia. Así como el pecado toca la puerta, de la familia donde yo vengo, el 99,999% son alcohólicos. Y no es que sean los alcohólicos que andan por la calle, pero no falta el traguito del día a día. No falta un cumpleaños de un amigo que no quieran celebrar. Todo el tiempo es alcohol, alcohol y alcohol. Y yo crecí en este mundo. Yo viví con mi papá y con mi mamá hasta los 9 años. Y desde que tengo memoria, creo que desde los 4 de estos 2 deditos yo ya lo metí en un vaso donde había cerveza para mojarlo y chupar. Bueno, no se dice así, es decir, para probar. ¿Por qué razón? Porque era algo que estaba tocando la puerta. Vengo al camino del Señor y empiezo a estar en relación con Dios. Llega mi época de adolescente, no había tenido un nuevo nacimiento, no me había convertido al Señor, no había llegado a una iglesia evangélica, había estado en otra iglesia y yo recuerdo que empecé a tener amistades en el mundo donde el alcohol y la cerveza era algo cotidiano también. Y empecé a vivir las mismas experiencias porque el enemigo va a venir a tocar nuestra puerta. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando luchamos contra el espíritu de Amalek, nosotros tenemos que romper toda ligadura con este espíritu para que nuestra descendencia, los hijos que vienen, los nietos, no tengan que estar pasando por eso. Para cuando venga a tocar la puerta del pecado, ellos sepan decir no. Y doy gracias a Dios de que un día, después que me casé con mi esposa, en casa dijimos, vamos a tomarnos 3 cervezas en el almuerzo. Nada más porque yo ya había dejado esos vicios de tomar. Y ya simplemente era casual, 3 cervezas. Nada más que me serví el primer trago, ahí mismo me derramé en lágrimas y le dije a mi esposa, nunca más, porque acabo de tener una visión. Y en la visión yo le vi a mi padre alcoholizado como siempre le veía, ahí sentado, pero cuando le miré a él, era yo en él. Y fue tan fuerte la experiencia que tuve en ese momento tan rápido que dije, nunca más, yo cierro esta puerta. Y cerrada la puerta. Otra característica es que el espíritu de Amalek es un espíritu de odio, de resentimiento, es un espíritu vengativo, ataca el área económica de la familia y se roba todo el fruto de tu trabajo. Esa economía que empieza a caer en saco roto. Y hoy esa economía se va a restaurar porque todo esto va a tomar forma, porque el Señor en el nombre de Jesús va a traer libertad. Si nosotros no derrotamos al espíritu de Amalek, Él nos derrotará a nosotros. ¿Recuerdan la historia cuando el Señor le dijo a Saúl, el primer rey, le dijo, vos tenés que ir y pelear y vas a liquidar a Amalek, vas a matar todo, no vas a dejar becerro vivo, ni vaca viva, nada puede quedar vivo. Sin embargo, Saúl hizo a medias porque Amalek lo trajo con vida. ¿Quién terminó matando a Amalek? Samuel. ¿Y quién terminó matando a Saúl? Los amalecitas. Si nosotros decidimos no pelear contra este espíritu, él va a pelear en contra de nosotros y va a vencer. Ahora, ¿qué hacer cuando ataca este espíritu? En Éxodo 17, 11, 13, cuando estaba Moisés, Aarón y Hur en la cima del monte, hubo 4 cosas que hicieron. 1, Moisés no bajó las manos, las mantenía en adoración y tenía la vara del Señor en su mano. Con la vara que abrió el mar rojo. Otro, afirmó su cuerpo sobre una roca. Se cansó, pero se sentó sobre una roca. Nuestra roca es Jesucristo. Si estamos cansados y fatigados, donde único podemos hallar descanso es en Cristo. Otra cosa que hizo que prevaleciera es que él tenía a 2 personas a su lado, a Hur y tenía a Aarón. Y muchas veces como hijo de Dios, cuando vamos a pelear con espíritus que están atacando nuestra familia, no podemos hacerlo solo. Necesitamos acercarnos a hijos de Dios, siervos de Dios, amados del reino, que peleen con nosotros.
Lo mismo ocurrió con David. Cuando David estuvo peleando, una de las cosas que David hizo es que él pidió el efod y él se fortaleció en el Señor. Y hay peleas que nosotros tenemos que buscarlas en la presencia del Señor. Perdón, no buscar la pelea, buscar la victoria en la presencia del Señor. Y así con esto quiero entrar en la conclusión. David no fue a la batalla a ver qué pasaba. David fue a la batalla con la seguridad de que encontraría victoria. Si nosotros vamos a la oración, a la intimidad, con la idea de a ver qué pasa, no va a pasar nada. Pero si vamos con la fe de que va a haber victoria, habrá victoria. Hoy puede que nuestros hijos no estén en este lugar, no estén en una iglesia, y querramos que estén en una iglesia, que estén consagrados al Señor. Puede ser que alguno de estos hijos o nuestros esposos, esposas, algún padre, madre, hermano, puede ser que no esté todavía en el camino del Señor. Y es ahí donde nosotros empezamos a luchar, porque hay algo que está golpeando nuestra familia. Pero hoy vamos a levantar una palabra profética para que podamos exterminar a Amalek y arrancarlo definitivamente de nuestra generación. Hoy nosotros vamos a activar en el nombre de Jesús una victoria que solo Él nos puede dar. Y yo vine a hablarle aquí a alguien esta noche porque en la batalla que tuvo David, en 1 Samuel 30:17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Dice que David hirió a todos desde la mañana. A veces hay batallas que tenemos que pelear que no se van a librar con 30 minutos de oración. Hay batallas que tenemos que librar con un día o más de pelea. A veces estamos semanas, meses peleando por una causa y creemos que ya es hora de colgar los guantes. Pues yo te digo, no los cuelgues, porque Dios está contigo. Yo no sé lo que Amalek te pudo haber quitado. Yo no sé si Amalek te quitó el gozo o la alegría, como hoy yo sentí que el Señor me la devolvía, esa risa, esa forma de reír con alegría, con gozo. Yo no sé si el Señor te va a mostrar esta noche que Amalek te quitó tu gozo, tu plenitud. No sé qué es lo que el Señor pudo haber hecho, pero lo que sí sé es que hoy tú vas a salir de este lugar con tus labios llenos de gozo. Tu boca va a estar proclamando su palabra y su verdad. Y yo sé que aquí hay gente que tenemos que decirle al Señor: hoy yo recupero mi lenguaje espiritual y ya no hablaré más maldición, sino comenzaré a declarar palabras de fe, de prosperidad y de bendición sobre mi vida y la de mi familia. David no fue al ejército a pelear, no fue con espada, él fue con la presencia. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: Dios está contigo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está contigo. Pero dile al que está detrás de ti: Dios está contigo. Pero ahora dite a ti mismo: Dios está conmigo. El Señor que pelea mis batallas está conmigo. Quiero que te pongas de pie. En 1 Samuel 30, versículos 18 y 19 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Hoy el Señor va a traer libertad sobre nuestras vidas. Hoy vamos a recibir libertad en el gozo y en la plenitud de estar en la presencia de Dios. Así como David libertó todo, el Señor hoy lo librará todo. Y el versículo 19 dice: y no le faltó cosa alguna, chica
ni grande. Wow. ¿Está recibiendo esta palabra? Dice que David peleó, venció y recuperó todo y no le faltó cosa chica ni grande. Por lo tanto, a nosotros hoy no nos va a faltar nada, porque todo lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo te ministre. Ahí donde estás, Padre, ¿sabes cuántas luchas hemos tenido? Tú conoces nuestras batallas. Sabes que muchas veces hemos tenido que pelear. Y aunque a veces no sabemos contra qué peleamos, sabemos que tú estás con nosotros peleando. Y en este momento, papá, y en esta hora, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, Padre, si hay algo, Señor, que está impidiendo que podamos recuperar finanzas, si hay algo que está impidiendo que podamos recuperar paz, si hay algo que está impidiendo que podamos vivir en plenitud y en gozo, en esta hora, Padre, yo te pido que tú saques a la luz todo lo que esté en medio para que sea quitado en el nombre de Jesús. Solo tú, Espíritu Santo, puedes darnos luz, claridad, visión, para poder entender y comprender dónde tenemos que caminar. Solo tú, Señor, solo tú, amado Padre. Hay libertad en Jesús. Y yo quiero que en este momento sigas cerrando tus ojos y podamos adorar al Señor. Y yo quiero que ahí donde estás, hables con tu papá. Decirle: papá, yo siento que esto es lo que me atacó. Mi familia fue atacada. Mis hijos han sido atacados. Mi esposo está siendo atacado.